30 años, estaba haciendo las cuentas, estudiando en el Instituto Tecnológico Agropecuario número 10 de Torreón. Un servidor fue testigo de los procedimientos de apiterapia, terapia con abejas, que el profesor Duarte, profesor de apicultura, practicaba y sometía a personas que acudían a él quejándose de problemas como artritis, tendinitis, esclerosis, etc. El procedimiento era bastante rústico, por no decir salvaje, era medicina apache. Consistía en sujetar con unas pinzas una abeja, presionarla contra la parte dolida para que el insecto clavara allí su aguijón. Aunque desconozco cuál era el criterio de dosificación, el número de piquetes podía variar de 1 hasta una docena o incluso más. Obviamente era un proceso doloroso, pero sorprendentemente esas personas regresaban por más, diciendo sentir alivio de sus males. Honestamente ignoro cuán eficaz puede ser una terapia semejante, pero la Biblia enseña que hay otra clase de aguijonazos que pueden curar y traer bendiciones a los hijos de Dios. Fue la experiencia personal del apóstol San Pablo, quien, acosado por sus opresores, se vio precisado a defender su apostolado, pero no lo hizo apelando a la justificación por logros. No es el tema, pero voy a hablar un poquito sobre este tema. Hasta hace unas décadas, hermanos, cuando católicos y evangélicos debatíamos, frecuentemente surgía el tema de la justificación por obras. Los católicos creen que la salvación es por fe, por buenas obras, por indulgencias, etcétera, etcétera. Hoy día ya no debatimos de eso porque la gente ya no cree en la justificación por obras. Ahora la gente cree en justificación por logros. Y siempre que digo esto viene a mi memoria las palabras de Juan Stam, un teólogo costarricense de origen norteamericano que ahora se fue a vivir con el Señor, quien contaba, hermanos, del pastor de la iglesia más grande de Costa Rica, que en algún momento se enfadó de su esposa, la dejó, se buscó un modelo más reciente y entonces respondió a los que le criticaban diciendo: es verdad que dejé a mi esposa y tengo una esposa nueva, pero sigo siendo el pastor de la iglesia más grande de Costa Rica. Para él lo que importaba no eran sus hechos, sino simplemente sus logros. Y hay personas que piensan así. Incluso hoy en día, independientemente de si somos católicos o evangélicos, todo mundo cree en un funeral que la persona se fue al cielo. Simplemente es justificación por muerte. Ya se murió, se fue al cielo, y hay quien les dice a los niños que están sufriendo por una pérdida: mira, en la noche busca una estrella, la más brillante, y ahí está tu abuelita, ahí está tu mamá, ahí está tu tía, que te está vigilando desde allá. Bueno, Pablo no acudió a la justificación por logros, no echó mano de reportes de conversiones, bautismos, presupuestos manejados, centros de adiestramiento, iglesias establecidas, etc. Lejos de eso, Pablo apeló a sus sufrimientos y cicatrices como evidencia irrefutable del llamado y la autoridad que Cristo le había dado. Pero entre esos dolores menciona algo a lo que llama su aguijón en la carne, lo cual nos enfrenta a la pregunta de qué está hablando concretamente el apóstol. Aunque el texto no explica con claridad el asunto, nos enseña que ese aguijón no solo redunda en la formación de Pablo como siervo de Jesucristo, sino que a la larga se convierte también en motivo de gozo. Veamos pues, a la luz de este texto, cuáles son las bendiciones inherentes del aguijón. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos recordar que la palabra de Dios utiliza objetos punzantes para hablar de las cosas que Dios utiliza para formar el carácter de sus siervos. El libro de Eclesiastés, si mal no recuerdo, dice que las palabras de los sabios son como clavos que tienen que entrar, eventualmente hacernos sangrar para que podamos asimilar la verdad que están comunicando. Y aquí Pablo utiliza de situaciones de prueba comparándolas con un aguijón, de cuya comparación se derivan cuando menos
tres enseñanzas. La primera es que ese aguijón cura el enaltecimiento. Siendo honestos, el texto que nos ocupa contiene materiales suficientes para toda una serie de sermones. Trata de asuntos tan diversos que es fácil perdernos en polémica, dejando de lado la enseñanza central que el apóstol tiene en mente. Enfrascarnos en cuestiones como el tercer cielo, el paraíso, volver del más allá, etc., puede alejarnos del verdadero argumento del autor. En esencia, Pablo está defendiendo su apostolado, extendiendo sus credenciales que acreditaban al apóstol como siervo de Jesucristo. Estas credenciales eran sus sufrimientos, no solo por causa de las persecuciones, afrentas, oposiciones, sino también por su misterioso aguijón en la carne. En sentido literal, la palabra aguijón describe una espina, una astilla, el aguijón de un insecto o una estaca, o en sentido figurado, cifra la angustia que procede de la opresión del enemigo, como en Números 13:55, la muerte, 1 Corintios 15:55, o algún problema físico. Pero sin explicar su naturaleza, Pablo se centra en el propósito del aguijón. Dice que era evitar su enaltecimiento. Enaltecerse significa levantarse por encima de los otros, rebasar, llenarse de orgullo. Alude a los peligros del envanecimiento por la revelación que en este caso Pablo había recibido y que, por cierto, no se le permitía hablar. En 2 Corintios 12 al 14 dice que conoce un hombre, y está hablando obviamente de él, ahorita hablamos del contexto, y dice que vio y oyó cosas que no se le permite hablar. Los comentaristas bíblicos dicen que esto ocurrió 14 años antes, cuando Pablo fue apedreado en Listra y fue arrastrado fuera de la casa, tirado al basurero municipal como muerto, y que los hermanos oraron por Pablo, se levantó y entró otra vez a Listra. O Pablo estaba mal de la cabeza, o Pablo sabía algo que usted y yo no sabemos. Dice que vio y oyó cosas inefables de las que no les es dado al hombre hablar. Y si oyó y vio esas cosas, no tenía ningún problema para volver una vez más a Listra, porque sabía que estaba en las manos de Jesucristo. Bueno, si el problema era el riesgo de enaltecimiento, no fue el aguijón en la carne una medicina demasiado amarga. La respuesta es simple: la soberbia es la madre de todos los pecados. Es un pecado que nació en el propio corazón del adversario. En el pasado apartó al inocente de Dios, y en el presente aparta también a los santos. Fue la razón de la caída del enemigo, y fue también la razón de nuestra propia caída. La arrogancia ha quedado grabada de forma indeleble en nuestro corazón. Un día nos dejamos seducir por la idea de llegar a ser como dioses, y desde entonces funcionamos bajo esta premisa. ¿No es acaso la razón por la que tantas personas dicen: esta es mi vida, nadie tiene derecho a meterme en mi vida, nadie debe decidir por mí mismo ni meterse en mis decisiones? Podemos tratar de culpar al diablo por nuestras pasiones, pero el Señor Jesucristo dice claramente: porque de dentro del corazón del hombre es donde salen los malos pensamientos, el adulterio, las fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mateo 7, 21 al 22. El Señor Jesús sorprendentemente coloca aquí al orgullo al mismo nivel de la blasfemia, del adulterio y del homicidio. Trágicamente es un pecado tan sutil que si pudiera acompañarnos lo haría para tocar las puertas del cielo. ¿Acaso no es lo que dice, hermano, la parábola del fariseo y el publicano? Dice que estaban en el templo orando. El fariseo no se atrevía a levantar sus ojos, se golpeaba el pecho en señal de contradicción,
contradicción. Mientras que el publicano decía: Señor, gracias te doy porque no soy como los otros hombres. Y estaba la soberbia acompañando a ese hombre para tocar las puertas del cielo. Martin Lloyd-Jones, un predicador británico del siglo pasado, diría al respecto: el pecado es algo tan terrible que no solo nos sigue hasta las puertas del cielo, sino que si le fuera posible nos llevaría al cielo mismo. De hecho, ¿no es acaso esta la enseñanza bíblica respecto al origen del pecado? El pecado no es algo que empezara en la tierra. Antes de que el hombre cayera, ya había ocurrido una caída previa. El adversario, un ser perfecto, brillante, angélico, que moraba en la gloria y que había caído antes de la caída del hombre. No hay nada que sea tan falso como pensar en el pecado solo en función de actos concretos. Mientras pensemos así, no llegaremos a entenderlo completamente. Creo que podemos sintetizarlo diciendo que el pecado es, en último término, el adorarnos a nosotros mismos, y nuestro Señor muestra que esta tendencia de esta autoadoración es algo que sigue incluso hasta la misma presencia de Dios. A veces produce incluso el resultado de que cuando queremos convencernos de que estamos adorando a Dios, realmente solo estamos adorándonos a nosotros mismos. Pero realmente esto representaba un peligro para Pablo. Humanamente hablando, Pablo tendría motivos de los cuales jactarse. Por supuesto que sí. Filipenses capítulo 3 versículos 4 al 6 muestra las cosas que harían morir de vanidad a cualquier otro. Pablo dice sobre esta cuestión: si alguien piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a justicia, que es por la fe, irreprensible. Y no puede decirse menos de su carrera como cristiano. Tal ha sido la influencia de Pablo que hay autores cristianos y judíos que simplemente dicen que el creador del cristianismo es el apóstol San Pablo. Curiosamente, los musulmanes están obsesionados por cuestionar la autoridad de Pablo, porque toda la interpretación de Cristo que nos llega a través de Pablo no sería posible si Pablo no fuera apóstol. Y ellos dicen: es que Pablo no anduvo con los 12, entonces no tenía la enseñanza directa. Es mucho más complejo que eso, es mucho más complicado que simplemente eso, pero es innegable la influencia de Pablo. Todo esto sería motivo de arrogancia para cualquiera, pero si la soberbia estorba a los seres humanos en sus interacciones con Dios y con los semejantes, cuánto más en el caso de los ministros de Cristo. Y por tal motivo, uno de los medios que Dios utiliza para curarnos de este mal es justamente el quebranto. En la mañana de hoy comentaba sobre el hermano Ernesto Aguilar. Fue pastor en la iglesia Martín Carrera en la Ciudad de México, junto a la villa, y fue un hombre pasado por la plomada, un hombre íntegro en cada aspecto de su vida. Nadie jamás pudo decir que anduviera correteando a las hermanas, que anduviera codiciando lo que no le pertenecía, que anduviera llenándose de soberbia porque Dios lo utilizaba. Era un hombre equilibrado, y en algún momento tuvo un problema moral una de sus hijas, y entonces el pastor, cuando lo supo, el domingo siguiente se puso en pie frente a la congregación y dijo: hermanos, tenía décadas pastoreando la iglesia, hermanos, estoy aquí para presentar mi renuncia porque tengo un problema moral en mi casa, y si debo ser congruente con lo que he predicado toda la vida, tengo que presentar mi renuncia. Fue un shock para la iglesia. Le lloraron, le rogaron, ofrecieron duplicarle el sueldo, y el hermano Ernesto dice: hermanos, entiéndanme, es un acto de congruencia. No puedo predicar agua para los demás y vino para mí. No puedo decir que la Biblia se aplica así con los demás y se aplica de manera diferente conmigo.
y con todo su dolor el hermano renunció al pastorado, se solucionó la situación de su familia y volvió al pastorado en la iglesia donde había nacido, la primera iglesia bautista de Tampico. Años después lo encontré en Pachuca en una convención y el hermano estaba tan cargado, el hermano Aguilar, que después de saludarme me dice: Jorge, ¿sabes qué me duele? Él era mucho mayor que yo. ¿Sabes qué me duele de la iglesia en la que estoy ahora? Dice que no me conceden ninguna autoridad. Que cuando yo digo, hermanos, creo que es por acá, alguien se levanta y dice, no, yo digo que es por acá, vamos a votar. Dice, en la villa, cuando decía, es por acá, la iglesia me preguntaba, ¿pastor ya oró? Sí, vamos por allí. Y como era un hombre de oración, era por allí. Ahora en la iglesia le ponían piedras, obstáculos. Estaba empezando su ministerio, pero siendo un hombre más o menos de la edad que yo tengo ahora. Era su segundo pastorado. Y tanto se cargó su corazón que él se infartó manejando en una de las calles de Tampico. Se infartó, chocó a la persona que iba adelante, y cuando la persona se baja para echarle pleito, pues el hermano ya estaba con el Señor. A mí me dolió porque pensaba, ¿cómo tratan a un hombre íntegro así? A un varón congruente toda su vida. Y casualmente me invitaron a predicar en esa iglesia tiempo después y no me aguanté. Tuve que predicar sobre la muerte de Moisés y decir, esos que le ponían piedras en el camino a Moisés, que cuestionaban su autoridad, que le decían que Dios nada más hablaba por medio de él, que podía hablar también por medio de ellos. Cuando Moisés murió, le lloraron un mes. Primero le pusieron piedras en el camino. Al varón más manso sobre la faz de la tierra, lo llevaron a la exasperación y luego rasgaron sus vestiduras y lloraron un mes por aquel al que habían matado. Obviamente yo no les dije esa parte a los hermanos, pero el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cómo lamentas ahora cuando le hiciste la vida de cuadritos a un hombre como él? Bueno, hermanos, es que Dios utiliza el quebranto para formar nuestro carácter. Supe hace unos días que su esposa, la hermana Betty, fue a la presencia del Señor, y pienso en términos ministeriales, la obra sufre una gran pérdida cuando los hermanos Aguilar se fueron, pero ellos están mejor, están con nuestro Dios. Y así es que Dios utiliza el quebranto para formarlos. La segunda enseñanza que encontramos en el pasaje es que este aguijón forma el carácter. Es claro que a nadie le gusta sufrir. Recuerdo una historieta de Condorito que está dándose con un martillo en la cabeza, y cuando alguien le dice, ¿por qué te estás pegando en la cabeza? Porque siento un gran alivio cuando dejo de hacerlo. Hermanos, difícilmente vamos a encontrar una persona que quiera hacer algo semejante. Y es claro que Pablo tampoco estaba enalteciendo el dolor entre los cristianos, ni buscaba el dolor como una forma de purificación espiritual. En la escuela dominical platicábamos de la experiencia del padre José Borrás, que después de su conversión fue pastor de la primera iglesia bautista de Madrid y director del seminario de la Unión Evangélica Española, el seminario bautista de España. Fue editor de la Biblia Mundo Hispano, un hombre muy muy erudito. Cuando él era un niño prácticamente y entró al seminario, él dice que era de Valencia, era valenciano, y dice que Valencia es una ciudad, o era hace 60 años, una ciudad tan católica que los vecinos le llamaban el Vaticano español, porque todas las familias tenían una hija monja o un hijo cura. Bueno, el hermano llega a los pies de Cristo, en algún momento Dios lo lleva, pero hablaba de las mortificaciones de las que participaba siendo niño. Decía que en tiempos cuando estaban en el seminario,
se hacían escarificaciones en el pecho con las iniciales de Jesús, de María, o se colocaba un cinturón forrado con tachuelas, la punta de la tachuela para adentro, dice, y lo apretaba, y en la medida que salía la sangre, escribía con esa sangre las peticiones que le hacía a Dios, a María o a los santos. Pablo no estaba de ninguna manera promoviendo estas formas de ascetismo, simplemente reconocía que el sufrimiento es un compañero inseparable del cristiano en su camino hacia el encuentro con la promesa: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice Apocalipsis 21:4. Tristemente, hay quienes pretenden ignorar que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay quienes tratan de seducir a incautos y a desprevenidos con las promesas de una existencia color de rosa, sin dolor, sin mancha y sin arruga, cuando un servidor escuchó por primera vez la frase pare de sufrir. Me llamó la atención porque en el pastorado el sufrimiento es una realidad omnipresente. Así es que me pregunté, ¿cómo piensan resolver este problema? Bueno, me puse a investigar sobre el movimiento y les he dicho que una hermana de nuestra iglesia, la hermana Mari, la mamá de Chuchito, viene de allí. Dice, yo necesitaba a Cristo y el primer lugar donde llegué fue Pare de Sufrir. Dice, pero en algún momento me di cuenta que la semana no te salen menos de 800 pesos. Dice, porque tienes que comprar el pan de la abundancia, el agua de la purificación, el jabón del equilibrio, las piedras del Santo Sepulcro, las espinas, los clavos de la cruz de Cristo. Dice, siempre hay algo que te van a vender. Cuando yo escuché eso, me puse a investigar y revisando la confesión de fe de este grupo, que se llama Pare de Sufrir, encontré en el artículo 13 la siguiente declaración: todos los cristianos tienen derecho a una vida abundante según las palabras de Cristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero cuando oí esto, recordé un artículo de nuestra Constitución, es de los primeros, segundo o tercero por ahí, que dice: todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda digna. ¿Y en qué ventanilla se recibe las escrituras de la vivienda digna? No, si tienes el dinero para comprar una vivienda digna, te van a dar las escrituras. Pero es así, pero es una promesa de papel mojado en nuestra Constitución. Tenemos derecho, pero tenemos que pagar por eso, aunque el derecho sea constitucional. Así es que todos los cristianos tienen derecho a una vida abundante. Suena bien en el papel, pero la verdad es que Dios utiliza la adversidad para formar nuestro carácter. Con decepción después encontré que estas promesas, estas respuestas, si las había, eran de naturaleza mística, consistían en unciones limpias espirituales, terapias de amor, etc. Sin embargo, amén de que nada de esto soluciona un problema que solo será resuelto en la presencia del Señor, la oferta de la emancipación del sufrimiento significa la osadía, el atrevimiento de querer quitarle a Dios de sus manos un instrumento con el que forma el carácter de sus hijos. Significa pretender a enseñarle a manejar su reino. ¿Puede un mortal limitado, pecador, imperfecto, decir a Dios cómo debe ejercer su gobierno? Un sabio del pasado que aprendió esto de la peor manera posible terminó diciendo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué crees que estás haciendo? Dice la Biblia que un día Nabucodonosor, rey de Babilonia, soñó un gran árbol en cuya copa se refugiaban las aves de los cielos,
y a cuya sombra se refugiaban las bestias de la tierra. Y de pronto ese árbol fue talado y perturbaba a Nabucodonosor, y buscó respuesta y le encontró en Daniel, quien le dijo: ese árbol eres tú. Dice: arrepiéntete, que tu corazón no se llene de soberbia. Y el hombre lo hizo. Pero el arrepentimiento le duró un año. Al año siguiente se levantó de mañana, vio la ciudad que había edificado y dijo: esta es Babilonia la grande, la que he edificado con el poder de mi mano para mi propia gloria. Y dice la Biblia que le fue quitada la razón y llegó al nivel de las bestias, comiendo hierba, dejando crecer el pelo, las uñas, la barba, etc. Si a usted le parece exagerada esta historia, le invito a que lea la biografía de Howard Hughes, un hombre que era la vaca sagrada de la industria aeroespacial, del cine, de la industria hotelera en Estados Unidos hace más de 60 años. Se decía que Howard Hughes tenía la tercera fuerza aérea del mundo, después de los Estados Unidos y de Alemania. Tenía la tercera fuerza aérea del mundo, y le pasó lo que a Nabucodonosor. Tuvo que andar al nivel de las bestias, y este hombre entendió y dijo: nadie puede tener la mano de Dios y decirle: ¿qué crees que estás haciendo? Daniel capítulo 4 versículos 28 y 35. Con todo, a la luz de la Biblia, el aguijón nunca es un fin en sí mismo, de modo que si su meta es obtener un bien más valioso que nuestra tranquilidad y nuestra salud, si su propósito es la formación del carácter, necesitamos entonces entender en qué consiste el carácter. Es extraño que, siendo un asunto tan importante en la vida, la palabra carácter no se utilice en la Biblia, no al menos en Reina Valera 60. Entre las pocas versiones que la utilizan se encuentran la NBI, la BLA, la BLH, etc. Y lo hacen concretamente en Romanos 5:4, donde Reina Valera 60 traduce: sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Estas versiones traducen: la paciencia produce carácter probado. Coloquialmente hablando, se dice que alguna persona tiene carácter fuerte, si es explosivo, de mal genio o simplemente grosero. En los hechos, estas actitudes no evidencian un carácter fuerte, evidencian un carácter débil, alguien que no puede controlar sus impulsos. Estaba en la mañana aquí la hermana Adriana y le decía: el hermano Héctor es un tipo colérico y de un carácter fuerte, muy firme, y es una persona que cuando entra en discusión mejor dice: mira, vamos a dejarle aquí porque si no, no quiero escalar y que esto se vaya más allá. Hay una anécdota muy interesante en la vida de los hermanos, y es que cuando él estudiaba en el seminario, había también un hermano de aquí, Querétaro, que se fue al seminario el mismo año que el hermano Héctor. Debió haber sido como en el 86, 87, por allí. Bueno, el hermano Héctor era duro con sus hijos, los disciplinaba, y el vecino era todo lo contrario. Y un día no aguantó más el vecino, se llama Floriberto, y salió a gritarle a Héctor: ya mátalos, trágatelos, mira cómo los tratas. Y dice Héctor, pues se me subió lo Pérez, dice. Y le dije: mira, Floriberto, no quiero discutir contigo, vamos a dejarle aquí, platicamos dentro de 20 años. ¿Ok? 20 años después, todos los hijos del hermano Héctor son profesionistas y los hijos de Floriberto cantan en los camiones. ¿Qué pasó? La tolerancia, la magnanimidad se convirtió simplemente en complicidad y en daño para la vida de esas criaturas. Carácter fuerte es el de que es firme
pero controla su genio. En los hechos, esas actitudes son realmente la evidencia de todo lo contrario, evidencia de un carácter débil que no tiene la fuerza para controlar sus impulsos. El carácter es otra cosa. El término proviene de la palabra griega tipos, que describe tanto al hierro incandescente como a la marca que deja en los animales. No consiste en un cúmulo de predisposiciones emocionales solamente, a la que llamamos temperamento. No es esa elaborada fachada que construimos para impresionar a los demás, a la que llamamos personalidad. El carácter es el verdadero yo, es la suma del temperamento natural, la educación, los valores y la experiencia. Pero el carácter cristiano tiene que ver con algo todavía infinitamente superior. Tiene que ver específicamente con la semejanza de Jesucristo. Pablo tenía claro que la meta de su vida, de la vida cristiana, es hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Dice en la carta a los Efesios capítulo 4. Pablo entendía que la carrera cristiana la corremos al encuentro con una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Entendía que si Cristo, la cabeza, es perfecto, el cuerpo debía llegar a serlo también, y lo hace evidentemente por aquello, lo que hace evidente que a Dios le interesa más nuestro carácter que nuestros sentimientos. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que este carácter, este aguijón profundiza nuestra vida de oración. Finalmente, Pablo señala que el aguijón en su carne le había abofeteado como un agente de Satanás y lo había llevado a profundizar su vida de oración. ¿En qué consiste entonces el famoso aguijón de la carne? A lo largo de los siglos, los intérpretes cristianos han propuesto varias posibilidades. Algunos dicen que las explicaciones de los dolores de Pablo son numerosas. Hay por lo menos 12 diferentes sugerencias, y algunas pueden resultar útiles. Algunas de ellas son epilepsia, histeria, neuralgia, depresión, problemas oculares, que parecen insinuar en Gálatas capítulo 4, malaria, lepra, reumatismo, problemas del habla, que parece insinuar en 2 Corintios 10:10, tentaciones, enemigos personales y tormentos de parte del adversario. Estas teorías han sido hábilmente defendidas por los eruditos que están familiarizados con la literatura judía y de la vida de Pablo descrita en el libro de los Hechos y en las epístolas. De hecho, vale la pena considerar algunas de esas conjeturas, pero todas enfrentan serias objeciones. Ya sea que Pablo haya tenido afecciones internas o externas, del cuerpo o del alma, el resultado es el mismo. Nuestras teorías son simples intentos por acertar, ya que no sabemos en qué consistían concretamente las dolencias del apóstol. Pero si, como en la música, en la Biblia, los sonidos y los silencios tienen valor, Dios tiene razones para lo que dice y tiene razones también para lo que no dice. Tengo la impresión de que Dios no explica lo del aguijón de Pablo, porque en su momento cada uno de nosotros tendrá que lidiar con el suyo propio. A lo largo de los años he visto a algunos de los mejores hombres de Dios luchar personalmente contra dolores físicos o morales. He visto a hombres gigantes de la fe partiendo a la presencia de Dios, agobiado por sus amados que dejan este mundo, pero también he visto su forma de lidiar con ese aguijón para regocijarse en la gracia de Cristo. La respuesta es siempre la misma a estas crisis. Pablo pidió 3 veces. No recuerdo, no creo que Pablo haya dicho a la 1, a las 2, a las 3. Yo creo que cuando Pablo dice,
Le he pedido 3 veces. Está hablando de 3 periodos de intensa oración que le quitara ese aguijón, pero la respuesta de Cristo fue contundente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En respuesta a sus crisis, Pablo pidió que le quitara el aguijón, pero Dios le dijo que él estaba en el control, que no es el adversario, sino Dios mismo quien podía manifestarse, que era el Dios todopoderoso, bueno, sabio, y que por otra parte, si Satanás se hubiera salido con la suya, hubiera convertido a Pablo un arrogante en vez de un hombre de fe. Pero Dios cuidaba y sigue cuidando a sus siervos. Dios limitó el poder del enemigo, permitiéndole enviar solamente a uno de sus mensajeros contra Pablo. Y como el maestro en el Getsemaní, Pablo pidió 3 veces que le fuera a quitar el aguijón, pero la respuesta fue la misma: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando leí, hermanos, el comentario que Dietrich Bonhoeffer, un pensador alemán del siglo pasado, del que los católicos dicen es el único santo protestante. No es cierto, pero entiendo las razones por las cuales lo dicen. Bonhoeffer comentó el Evangelio de Mateo, concretamente las bienaventuranzas. Y cuando habla del Getsemaní, cuando habla de Cristo diciéndole al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, dice Bonhoeffer, pero la copa pasa hasta que te la tomas. Y es cierto. Hay cosas que entre más pronto las hagamos mejor. Es que es una cirugía, es dolorosa. Vamos lo más pronto posible, salimos más rápido. ¿Qué es un procedimiento? ¿Qué es una enfermedad? ¿Cuántas cosas, hermanos, pueden convertirse en el aguijón, en la carne? Y me hace recordar las palabras de Carlos Spurgeon, quien contaba que en alguna ocasión llegó a su casa arrastrando los pies, cansado por su ministerio. Predicaba cuando menos 7 veces a la semana. Predicaba hasta 20,000 personas sin micrófono. Imagínese usted. Llegó al pastorado a los 17 años. Era maestro de escuela dominical cuando se convirtió, y su pastor y uno de sus diáconos conspiraron para poner a Spurgeon a predicar. El pastor dijo: no voy a poder predicar el próximo domingo, y lo convencieron que se subiera al púlpito, y se convirtió en la estrella resplandeciente de las iglesias rurales en la Gran Bretaña. Cuando tenía 17 años, lo invitaron a predicar a Londres. Un muchacho de 17 años. Dice, llegó a una iglesia que había tenido un pasado mejor. En la mañana había 20 personas. En la tarde que volvió a predicar había 200. Y la iglesia le arrancó el brazo. Ya no lo dejó escapar. ¿Cómo? Hermanos, yo empecé el pastorado a los 24 años y soltero. Y ahora pienso, ¿cómo se arriesgó la iglesia? Claro, la iglesia sabía que tenía una güerita entre ojo y ojo, ¿no? Que en algún momento me iba a casar con ella, y entonces decía, bueno, se va a casar pronto, no hay ningún problema. Pero normalmente es difícil que un soltero pastoree, a menos que sea una iglesia que él mismo haya plantado. El caso de nuestro hermano Noé Palacios, por quien les pide sus oraciones. El próximo sábado va a ser ordenado. Me invitó a predicar en su ordenación, y esperamos que Dios confirme su ministerio y lo siga bendiciendo. Pastor en una iglesia siendo soltero, y yo nunca he visto, ¿no?, en los años que tengo que conocerlo, nunca he visto un desfiguro en él. Un hombre serio, un hombre íntegro. Bueno, hermanos, lo cierto es que Dios utiliza las cosas. Spurgeon llega a los 17 años, y cuando ya era viejo, llega a su casa arrastrando los pies, y dice, como un rayo le llegó el texto que dice, bástate mi gracia, y dice, y empecé a reír a carcajadas.
y me imaginé a un pez que está en medio del río Amazonas. El Amazonas es, creo que, el río más largo del mundo. Para darnos una idea, 14 kilómetros después de la desembocadura del Amazonas hay agua dulce en el mar. Es el caudal del Amazonas, es inmenso. Y dice, me imaginé un pez en medio del océano temiendo morir de sed, al que el río le dice, pececillo, bástate mi caudal, no te vas a morir de sed. O me imaginé un montañista luchando por respirar en la cumbre de la montaña, temiendo no poder hacerlo, hasta que la atmósfera le responde, mi extensión es suficiente para que llenes tus pulmones. Y la gracia de Dios es así. Y dice Carlos Spurgeon, empecé a reír. Es como si José le dijera a un ratoncillo, cuando llegan las vacas flacas, ratoncillo, tranquilízate, mis graneros te bastan. También me imaginé a un hombre en la montaña temiendo no respirar, al que la atmósfera le decía, tengo suficiente aire para ti. Hermanos, una fe pequeña eleva nuestras almas al cielo, pero una fe grande hará que el cielo descienda a nuestras almas. El banco celestial siempre tenemos un gran saldo a nuestro favor, esperando que ejerzamos nuestra fe para disponer de él. Saquemos pues grandes sumas de ese fondo. Como conclusión, Carlos Spurgeon, un hombre que conoció la enfermedad, padecía una nefritis mal diagnosticada que lo mató a sus 56 años, en la etapa más productiva de su vida. Intelectualmente empezamos a llegar al top después de los 40. Hay personas que nunca se retiran, siguen pensando bien, siguen funcionando bien. Él murió a los 56 años y escribió un libro llamado Cartas desde el Sufrimiento y dijo, las acometidas de la enfermedad son misteriosas. Cuando Dios está usando un hombre para su gloria, es muy singular que lo hiera súbitamente y suspenda su utilidad. Debe ser algo bueno, pero la razón de ello no se ve en ningún lado cerca de la superficie. ¿Cómo es que un corazón ávido del bienestar de los hombres y de la gloria de Dios sea obstaculizado repentinamente por una constitución enfermiza y su utilidad se vea sofocada por causa de los ataques de una dolorosa enfermedad? Pero dice Spurgeon, felizmente para nosotros y para nuestra dicha, nuestra alegría no depende del entendimiento de la providencia de Dios, porque somos capaces de creer lo que no somos capaces de explicar y nos contentamos dejando 1000 misterios sin resolver antes de la sola duda en cuanto a la sabiduría, la bondad y el amor de nuestro Padre Celestial. A la luz de la Biblia, la medida de la grandeza de los hombres de Dios radicó no en sus números, sino en su servicio y en los dolores que traían aparejados. Ni Abraham, ni José, ni Moisés, ni Elías, ni Pablo llegaron a ser lo que fueron sin la adversidad. Por esa razón alguien dijo, las cartas de Pablo están llenas de detalles dolorosos, pero no desalientan al lector. Pablo era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Su carrera no fue estorbada por una molestia ocasional, sino por una continua tragedia. Pablo conocía casi todas las penas que pueden ocurrir a una persona: falsedad, indiferencia, incomprensión, ingratitud, calumnia, infamia, sospechas, odio, desdén, acusaciones de traición, de blasfemias, azotes, y todo esto y más Pablo sufrió. Pero sus penas no desalientan a nadie,
porque Pablo no podía ser vencido por ellas. Sus cartas dan fuerza y dan consuelo, porque salen de un corazón triunfante. El espíritu de gozo penetra en sus cartas de tal manera que alegra nuestro propio corazón y lo captura, y nos llenamos de gozo también. Pablo nunca fue vencido, ni podía ser vencido jamás por la adversidad. Alguien podría decir, bueno, Pablo era Pablo, Elías era Elías, Moisés era Moisés, eran gigantes de la fe, eran santos de Dios. Sin embargo, la Biblia no enseña que ninguno de estos hombres estuviera hechos de una manera diferente. Lo que la Biblia sí enseña, lo que la Biblia sí dice, lo dice para nosotros y por causa de nosotros, para nuestra exhortación y edificación, dice Pablo en Romanos 15, versículo 4. Con todo lo anterior, seguramente estaremos de acuerdo con las palabras de Spurgeon, quien decía sobre las bendiciones inherentes del aguijón: nuestra debilidad debe ser valorada en medida que abre paso a la fortaleza divina. No podemos hablar de haber conocido nunca el poder de la gracia si no lo hemos experimentado en la debilidad de nuestra naturaleza. Bendito sea el Señor por el aguijón de la carne y por el mensajero del adversario, ya que nos encaminan a la fortaleza de Dios. Esta es una preciosa palabra que brota de los labios de nuestro Señor. En lo personal, me hace reír de gozo. La gracia es suficiente para mí. Estoy seguro de que es así. ¿Acaso no basta el cielo para que el pájaro pueda respirar y volar en él? ¿No basta el océano para los peces? El todo suficiente es suficiente para la mayor de mis necesidades. Aquel que es suficiente para la tierra y para el cielo es en verdad capaz de satisfacer a un pobre gusano como yo. Apoyémonos entonces en nuestro Dios y en su gracia. Si no nos quita el dolor, ciertamente nos dará la capacidad de soportarlo. Su fortaleza será derramada sobre nosotros hasta que este gusano remonte las montañas y aquel que es un don nadie salga victorioso sobre los encumbrados y los poderosos. Pero aún así, aunque fuéramos 1000 veces más fuertes de lo que somos, o fuéramos 1000 veces más débiles de lo que ya somos, lo cual sería casi imposible, decía, Dios sigue siendo la fuente de nuestra gracia. Dice, por tanto, tenemos que enfrentar la adversidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, hace 50 años, veía al profesor Duarte, que tenía una fila de personas de todas las edades en el apiario del Tecnológico Agropecuario de Torreón, y tomaba abejas con unas pinzas. ¿Y dónde te duele? Pues la rodilla, la espalda, el codo, y pues no sé cómo usar el criterio, pero les pegaban las abejas allí y las personas se iban, y a los 8 días estaban formados otra vez allí porque decían que sentían alivio. Era medicina apache, pero al final de cuentas parece que funciona. Creo que han desarrollado algo al respecto en los últimos años, y me hizo pensar en este pasaje en el que Pablo dice: me fue dado un aguijón de la carne. No dice en qué consistía. Tenemos un abanico de 12 opciones, pero todas tienen puntos débiles. No hay una desde la que podamos decir de forma dogmática: el problema de Pablo era son especulaciones. Aquí el predicador tiene que hacer lo que hacía Pablo también. Esto dice el Señor. Esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Y a veces uno, cuando especula, tiene que decir: es mi idea. No significa que sea palabra de Dios. No sabemos cuál era su aguijón, pero dice la Biblia que curó su enaltecimiento. Dice la Biblia que lo libró de la soberbia,
y que lo hizo profundizar su vida de oración. Cuando no oramos y atravesamos adversidad, queremos que Dios baje del cielo en ese mismo momento. Lo queremos aquí y lo queremos ahora. Pues es una de las cosas buenas que deja la adversidad en la vida. Nos lleva a conocer mejor a Dios y nos permite reconocer que al que ama a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Yo no sé, hermano, hermana, cuál sea su aguijón, cuál sea su carga, pero recuerde la respuesta de Cristo: bástate mi gracia, porque mi perfección, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, porque, como dice el canto, yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Porque tenemos en ti la fuente inagotable de tu gracia y nos refugiamos en ti por medio de ella, en Cristo Jesús. Amén.